Canal 11 Ushuaia. Claudio Santisteban, jefe de Archivo General de Telearte Sociedad Anónima. Ya, lo interesante es explicar cómo es el esquema del archivo en Canal 9, porque es distinto al de los otros. Empecé en el mundo del archivo casi sin quererlo, de chico, juntando diarios de la Guerra de Malvinas durante el 82. Guardé eso, cuando terminó la guerra tenía un cúmulo de material que se podría considerar hoy de archivo, y lejos de desprenderme de eso, empecé a acumular más cosas de archivo, de otros sucesos políticos nacionales o internacionales, y después estudié televisión y ahí me di cuenta de que se podía encauzar todo eso y que existía esa profesión de trabajar en el archivo y de catalogar las cosas y de darle un uso coherente, y no era una acumulación mera o un juntar cosas, sino que se ponían al servicio de una producción o de un trabajo. Y así empecé con el archivo. Un archivo audiovisual es que hay distintos tipos de archivo audiovisual. Puede ser un archivo de una ONG, de un museo, de una entidad que tiene el único fin de preservar la pieza, y puede ser un archivo como el nuestro, que es un archivo audiovisual de una empresa comercial que tiene que dar una ganancia, obviamente, y ponerse a función de las producciones de esa empresa, como en este caso un canal de televisión. No hay un único archivo, o sea, hay distintas funciones que cumplen en distintos archivos. Lo nuestro no es una cuestión de altruismo, es económica, es un negocio. O sea, nuestro archivo tiene que servir para que las producciones del canal cuenten con material necesario para los envíos. Eso es la finalidad de nuestro archivo. Nosotros conservamos por eso. Más allá que también todos pensamos en que conservar material a nivel histórico para la humanidad es importante, pero el fin básico es económico, en nuestro caso. La importancia que tiene para la sociedad del archivo es la memoria, obviamente. Es la memoria, es la cultura de un país, de una región, o también de una cosa más global. Es importantísimo. Que después se utilice de una forma u otra, pero básicamente es eso, no perder las raíces culturales, es la conservación de la memoria. O sea, definitivamente el archivo es parte del patrimonio cultural de un país. A ver, hasta los programas de espectáculos más banales en este momento, dentro de 50 años, van a ser motivo de estudio y van a ser importantes para saber cómo se pensaba en una época, cómo se actuaba en una época, definitivamente. El aporte de un archivista para un medio de comunicación es múltiple. Vos ves un envío de un noticiero diario y todo lo que ilustra ese noticiero, desde lo que nosotros llamamos un paño, subió la nafta, subió la verdura y está ilustrado con imágenes, eso se lo aportamos nosotros, hasta un informe especial, hasta una reseña histórica, y el archivo dejó de ser un poco un mero conservador de materiales para hacer efemérides o para hacer obituarios. Me parece que es un poco más al servicio o de hacer un programa específicamente de archivos, como hace el archivo de Canal 9, o de hacer también colaborar en una investigación, y bueno, y de preservar parte del patrimonio cultural, que es lo que hablábamos antes. El archivo de Canal 9 se divide, como en todos los archivos de los canales, en artística y en noticiero. La jefatura de archivo de Canal 9 engloba ambos, con lo cual conserva envíos artísticos de ficción o los pisos en vivo, y por otro lado todo lo que es el noticiero y el archivo de noticias. Cada uno de esos sectores a su vez tiene su propio jefe, encargado de la custodia y del tratamiento de toda esa información. Tenemos dos sistemas de archivo distintos, pero está unificado. Los documentos que maneja el archivo y nuestra labor diaria es, como te decía, múltiple, en el sentido de que nosotros abastecemos. Administramos el MAM del noticiero, abastecemos de material al noticiero, también digitalizamos archivo histórico,
y lo indexamos a los repositorios para que cualquiera que necesite material lo pueda utilizar. Y muchas cosas más que ahora no me acuerdo, pero son muchísimas. En mi caso personal, a mí de todo lo que he tenido que procesar y archivar, a mí lo que más me atrae son siempre cuestiones históricas, políticas. Hay unos fílmicos muy interesantes, obviamente de la época del 16 milímetros, hecho el transfer a video, de la llegada de Perón, por ejemplo, que para mí son notables. Y después me gustan mucho los de los años 80, que es en un formato que se llamaba U-matic, estamos hablando de cintas, súper analógico, y todos los programas de la época del 80, Finalísima, Sábados de la Bondad, son de los que más me gusta restaurar, conservar e indexar en el archivo. Lo que tiene Canal 9, que no tienen otros canales, es que fue el primer canal privado tras el regreso de la democracia en el 83, se privatiza en el 84, y hasta que no se privatizó Telefe, o sea, Canal 11, fue el único canal privado en toda la gran franja de los 80. Y eso tiene un contenido distinto al que tenían los demás canales, que era una repetidora de noticias, eran como si fueran muchos Canal 7. En vez de Canal 9 no, Canal 9 era el que marcaba tendencia a nivel cultural. Hasta las cosas que hoy están vistas como muy chabacanas, de Olmedo, de Porcel, eran sin lugar a dudas algo a conservar, y lo conservamos, y es un reflejo de lo que era la cultura durante los 80, y eso lo encontrás solo en Canal 9. 9 Diario es el caso, es increíble que nosotros tenemos del 84 hasta su final, y en el caso de noticias hasta la fecha, todas las noticias del 84 al 2024 a 2025 tenemos noticias. Es un cúmulo enorme. La parte de 9 Diario fue toda digitalizada, estaba en U-matic, se digitalizó por completo. Es increíble. O sea, no sé, no tengo nada que... O sea, te lo contará Mariela eso. Pero sí, 9 Diario es increíble. El archivo tuvo que reconvertirse un poco, o sea, cuando pasó de analógico a digital, antes era una persona que tenía un montón de estanterías donde ubicaba los tapes, los rotulaba, los metía en un cuadernito, en el mejor de los casos en una base de datos muy precaria, y se tuvo que ir ayornando a lo que es tecnológico, en lo que es tecnológico. O sea, hoy por hoy el archivo sirve si está a disposición de las producciones en el momento, con lo cual tuvo que reconvertirse mucho el trabajo. De hecho, el archivo ya no es una oficina gigantesca tipo depósito, sino que es una oficina que tenga una buena terminal en conexión con el lugar donde se hace el storage, que en nuestro caso es LTO, que es un sistema de almacenamiento. O sea, y está con más tiempo y posibilidades de participar en la producción de algún programa, o de que se acerquen productores a buscar de forma mucho más amigable que antes el tener que ir a buscar el cassette físico o la pila de cassettes, o estar todo el tiempo sacando los tapes. O sea, ahora está todo digital. Entonces, no sé, creo que es eso. Eso ya es una cuestión técnica, pero el resguardo ante el posible ingreso de un virus a los sistemas están redundantes. O sea, hay una copia que está dentro de lo que es la galería, online o near online, y otra copia que está por fuera de la galería. Tendría que haber mucha mala suerte, pero bueno, tampoco se puede seguir. Primero porque ya no existen los equipos físicos para reproducir cintas analógicas, o cada vez son menos. El 9 tiene una ventaja, que es que tiene un plantel técnico con muchas personas que estuvieron en la época de las máquinas analógicas y saben repararlas y mantenerlas, pero no es lo que ocurre en todos lados. Y no podés tener un cúmulo de cassettes que te ocupa un edificio, literalmente. Entonces, guardar esos cassettes a veces es más fetichismo que práctica. El archivo hoy se recupera con una tasa de 10, 15 segundos para recuperar un material que antes había que ir a buscar físicamente el cassette, copiarlo a una segunda generación, o en el mejor de los casos digitalizarlo. No, ha cambiado muchísimo. El desafío que afronta un archivista en los tiempos actuales es la lucha contra el tiempo, de acuerdo a aquello que no se haya digitalizado todavía, porque existe una degradación del material analógico que todavía no fue digitalizado, porque ya no se consiguen las máquinas para hacerlo, y porque es hora hombre, es tiempo real, y eso demanda
un montón de esfuerzo. Creo que básicamente pasa por ahí. Después la parte técnica es sólida. O sea, una vez digitalizado el material, uno ve que hay un soporte sólido detrás de eso y la única preocupación es tratar de ganar al tiempo y digitalizar lo más posible antes de que el material se degrade. Que si no está digital no se puede utilizar porque actualmente todo es digital. O sea, te vuelvo al concepto de que antes un archivo era un galpón gigantesco y hoy es una terminal que está conectada al lugar donde está el storage del material. O sea que si vos no lo digitalizás, no lo vas a poder ni utilizar ni disponer en lo inmediato. Y por otro lado, estás dejando la cinta analógica que se va degradando con el tiempo. O sea, hongos, llega un punto que se borra la información del hierro de la cinta. Es crucial digitalizarlo. Bueno, me llamo Martín Bianchi, nací en Buenos Aires, pero a los 4 años nos trasladamos a Ushuaia por el trabajo de mi padre, que es ingeniero civil, así que por vialidad nacional vinimos a Ushuaia de chiquito. Empecé el jardín acá justo en sala de 4 y creo que desde ese entonces fue como un amor a primera vista. Con Ushuaia, pero para toda la familia, porque a mi padre a los pocos años le ofrecen un traslado y él renuncia, decidiendo que nos criemos todos acá. O sea, mi padre y mi madre no eligen quedarse en Ushuaia a criarnos y a que crezcamos acá. Y bueno, nosotros felices, la verdad, en ese momento cuando nos dicen que nos vamos a quedar, así que para mí ese es como mi lugar en el mundo. Soy un enamorado de Ushuaia y bueno, tuve la suerte de crecer en una Ushuaia mucho más chica de lo que soy. No ha cambiado mucho quizás en cuanto al tema por ahí de seguridad, porque bueno, sigue siendo una ciudad segura, pero bueno, ser una ciudad chica nos permitió hacer muchas cosas y sobre todo en la naturaleza. O sea, siempre hicimos deporte, tanto en atletismo como el esquí, que fueron, digamos, los pilares de mi vida, pero siempre hicimos actividad deportiva en muchísimos aspectos y bueno, mucho trekking, campamento, salidas con mi hermano mayor, mucha vida en la montaña, pescando, también en una parte náutica, en los deportes de vela, deportes de canotaje, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno natural. De alguna manera lo probamos, ¿viste? Tuvimos esa suerte. Digo tuvimos porque fueron todos mis hermanos que pudimos compartir con ellos y con obviamente los amigos de acá. Toda esa maravilla que tiene Ushuaia, que es estar en un lugar tan extremo, tan rodeado de naturaleza, con mar, montañas, y bueno, te da una posibilidad increíble de aprovechar si tenés la fortaleza de soportar las inclemencias del tiempo, que nosotros por ser chicos no lo sufrimos. O sea, yo notaba, por ejemplo, que mis profesores por ahí, como eran de otro lado, se quejaban, o gente se quejaba del clima, pero para nosotros era el clima que nos había tocado. Y la verdad que vivimos un Ushuaia muy feliz. Tengo un recuerdo muy lindo de esos momentos de la niñez. Y bueno, hoy ya grande con hijos, también decidimos formar la familia acá y bueno, muy contentos de que ellos se críen en un lugar tan sano como este. Mario Cornejo de la Asociación Atlética Ushuaia y la participación de 2 chicos de aquí de la ciudad en el Campeonato Nacional en Córdoba. ¿Qué pasó allí? Vos también viajaste, así que nos podés contar. Bueno, mira, llegamos el jueves por la noche, una organización impecable, realmente un torneo para no olvidar. Se han superado muchísimas marcas con respecto al torneo del año 94, lo que habla de la jerarquía del atletismo a nivel nacional, sobre todo en estas categorías infantiles. La participación ha sido destacada, ya que Agostina ha salido cuarta en 150 metros en su serie, con un tiempo bastante bueno para nuestro medio, y Martín salió sexto en 1200 y subcampeón nacional en salto en alto. Una muy buena experiencia para los chicos. ¿Ellos dos integraron la delegación o fue alguna otra persona? Y integró la delegación también, pero en forma, digamos, particular, el papá de Martín,
que habitualmente trabaja como jurado en los torneos que organizamos en la ciudad y bueno, ha podido estrenarse como juez en un campeonato nacional, ya que le tocó ser cronometrista. Y quien está hablando estuvo a cargo de la prueba de jabalina varones y salto con garrocha varones. Muy bien, Martín, contame tu experiencia. Anduviste muy bien en salto en alto, no tan bien en la carrera, pero decime cómo lo viviste todo en Carlos Paz. Y fue bastante bueno, los chicos bastante bien, la organización muy buena, el torneo espectacular, nunca nos faltó nada. Yo pienso, aparte de los días espectacular, normalmente no me puedo quejar de nada. ¿Cuántos años tenés, Martín? 14. Así que Tierra del Fuego tiene un subcampeón nacional, en este caso, la disciplina salto en alto. Y sí. ¿Por qué algo más? Porque además salió electo rey del atletismo 1995 en la categoría infantil. Muy bien. Agostina, contanos tu experiencia vos también. Sí, también fue muy linda, aparte el grupo de los chicos era muy bueno. Y no sé, el torneo estaba muy bien organizado. Aparte no me esperaba salir cuarta. No sé, ¿Cuántos años tenés, Agostina? 14. Bueno, a seguir entrenando entonces, el futuro es tuyo. Sí, bueno. Lo mismo para vos, Martín. Sí, con mucho gusto. ¿Qué decirte? Mirá, en primero gracias a la TV porque me acompañaron siempre. Y bueno, a toda la prensa en general de Ushuaia, desde muy chiquito, que me hicieron notas desde Peti Gómez, que estaba en ese momento, después Velasco. Y la televisión estuvo siempre en todo. La televisión pública, te lo digo en serio, atravesó mi carrera deportiva y yo me veía en las notas. Me veo ahora y digo, bueno, qué mal que hablaba en ese momento porque era chico. Evidentemente, con la práctica uno va aprendiendo, ¿no?, a soltarse enfrente a la cámara. Pero sí la había visto, recuerdo el momento, estábamos en el gimnasio, ese era el quincho de la casa de Mario que lo había convertido en gimnasio. Y bueno, Agostina, mi compañera de equipo, también compañera del colegio, íbamos juntos a la escuela 3. Y bueno, después crecimos en la Asociación Atlética Ushuaia. Y qué decir de Mario, que bueno, que es fue mi mentor en ese momento, de chiquito, a los 9 años me llevó al atletismo. Fue mi profesor del colegio, mi profesor de atletismo y posteriormente después prácticamente aprendió a esquiar para seguirme en el esquí. Él sabía esquiar, pero no al nivel que estábamos esquiando nosotros con Luis Argel. Y aprendió a hacer skating, yo me acuerdo que le enseñaba un poco de técnica para él aprender el gesto técnico, los músculos para entrenarme después en el gimnasio. Así que Mario ha sido un compañero de la vida y bueno, y me veo como mi hijo, ¿qué querés que te diga? Me escucho ahí y me escucho a mi hijo hoy, que ya tiene 16, que nada, hace unos minutos terminó de correr en Rosario, en un campeonato nacional de atletismo, quedó tercero en salto en largo. Y me escucho a mí y escucho su voz. Es como que no soy yo, es él que está ahí haciendo la nota. Es algo raro, la verdad, eso es la primera vez que me pasa. Aparte con las mismas palabras secas, así como que le tenés que sacar la voz, ¿no? Cosa que hoy no me pasa. Me tenés que frenar en la nota porque sigo, pero sí. Me acuerdo y bueno, la verdad que es lindo porque es como una etapa muy bonita en mi vida, en donde era un grupo grande, nosotros fuimos 2 nomás, pero en la Asociación Atlética había más de 100 atletas. Bueno, ahí reconozco al profe Mario Cornejo y bueno, Agostina Di Mateo, que éramos compañeros de equipo de atletismo. Y bueno, Mario era como el profe del atletismo en ese momento en Ushuaia, y bueno, por eso al poco tiempo ya funda la Asociación Atlética Ushuaia, con los papás que acompañaban muchísimo, porque tanto mis papás como bueno, los papás de Agostina, que aparece Agostina ahí, como los otros atletas que conformaban el equipo, hacían de jueces en los torneos, estaban de tesoreros, bueno, como pasa también por ahí mucho hoy también en el deporte, ¿no? Y esa comunidad de padres y con Mario a la cabeza hacía posible que se mantenga viva esa llama del atletismo en Ushuaia, que salgamos a competir a Punta Arenas. Normalmente todos los años íbamos a un torneo
que era con el colegio Charles Darwin, que nos invitaba. Todavía existe el colegio allá. Y competíamos en la pista de Punta Arenas. Esto generalmente era octubre, si mal no recuerdo. Bueno, las rutas estaban muy mal en ese momento, así que el viaje era todo una odisea, larguísimo. Íbamos poniendo algunas camionetas de papás. Recuerdo un viaje, por ejemplo, que íbamos en una camioneta cerrada atrás, sentado en una silla de plástico. Cero seguridad había en ese momento, me acuerdo, no. El cinturón de seguridad creo que no usaba ni el conductor. Y bueno, eran viajes así, muy precarios, pero que tenían todo ese contenido de aventura también para... Yo me acuerdo, viajé con 8 años, por ejemplo, por primera vez. 8 o 9 años tenía ahí. Mi primer viaje a Punta Arenas y bueno, rompimos el parabrisas porque estaba el ripio, se rompía. Fuimos todos con unas mantas cubiertos porque hacía frío y llegamos con el parabrisas roto en Punta Arenas. Íbamos a dormir en la casa de familia, o sea, era otra la situación, ¿no? Y bueno, Mario generaba todo eso lo generaba él. O sea, si Mario no estuviera en ese momento con esa energía, todo eso no hubiera ocurrido. Eran cosas que eran más allá de lo que él obviamente hacía por su trabajo de profesor. O sea, trabajaba en la escuela, pero después todo lo otro que hacía en la asociación atlética y todo lo que gestionaba era realmente porque él quería que nosotros tengamos esa oportunidad de crecer y de progresar en el deporte, y sabía que los viajes son un incentivo fundamental para los chicos. Destacamos también que ya en minutos se está presentando el Ballet del Sur. Se destaque, ¿no?, el valor por las raíces en el escenario el día de hoy. Sí, en este caso vamos a estar en instantes viendo lo que va a ser Estampa Colla, que es el primer espectáculo que van a estar presentando en esta peña folclórica. Bueno.